Bienvenidos a esta clase número 5 en la que hablaremos principalmente de vecindades y continuidad local. Entonces, iniciaremos con la definición de vecindad. Entonces, iniciemos con un espacio X y un punto en X. Un subconjunto de X se dice una vecindad de X si existe un abierto en X tal que X pertenece a U y está contenido en B. B se dice una vecindad del punto X si contiene algún abierto que contiene al punto X, como se ve aquí en esta gráfica. Aquí está B la vecindad, el abierto contenido en B que contiene al punto X. Se puede ver fácilmente que un conjunto abierto es vecindad de cada uno de sus puntos. Este hecho es fundamental en lo que vamos a seguir en esta clase. N sub X va a anotar el conjunto de todas las vecindades de X. Bueno, continuemos. Vamos a continuar con una proposición y vamos a decir que sean X un espacio, X en X, B es una base para X y B que pertenece al conjunto de las vecindades de X. Entonces, existe un B en la base tal que X pertenece a B contenido en la vecindad. La definición me dice que va a existir un abierto contenido en B, un abierto contenido en B que contiene el punto X. Pero aquí es mucho más estricto y me dice que va a existir un abierto básico, un abierto en la base. Para recordar las cosas relativas a bases, les recomiendo ver las clases 3 y 4. Entonces tomamos B en las vecindades de X. Por definición va a existir un abierto en X tal que ese abierto contiene al punto X y está contenido en B. Entonces, por ser B una base para X, podemos hallar un B básico, un abierto básico, tal que X pertenece a B y se da toda esta secuencia de contenencias. Entonces aquí tenemos que X pertenece a B y pertenece al abierto básico B y está contenido en la vecindad B. Bueno, continuemos. Proposición. Nuevamente tenemos un espacio X y un punto en X. Entonces, las vecindades del punto X satisfacen las siguientes propiedades. Vacío no pertenece a las vecindades de X. Esto es obvio porque toda vecindad de X por lo menos contiene al punto X. Entonces, por tanto, vacío no está aquí. Tenemos que si B está en las vecindades de X y B contiene a un W, W también está en las vecindades de X. Si B y W pertenecen a las vecindades de X, entonces la intersección está en las vecindades de X. Lo que me dicen es que vacío no pertenece a las vecindades de X. Si yo tengo una vecindad de X y tengo un conjunto más grande, ese conjunto más grande también está en las vecindades de X. Y esto nos dice que la intersección de dos vecindades de X es una vecindad de X. Entonces vamos a ver cómo es la demostración. La número 1 es fácil, ya lo expliqué. Entonces vamos a probar solamente 2 y 3. Si B es una vecindad de X, por definición existe U abierto en X tal que X pertenece a U y ese U está contenido en B. Pero B está contenido en W, por hipótesis. Luego, note que este W contiene a este conjunto abierto U que contiene al punto X. Por definición, W pertenece a las vecindades de X también. Ahora tenemos que, en la parte 2, tenemos que B y W son vecindades de X. Entonces, por definición, existen U1 y U2 abiertos en X, tales que X pertenece a U1 contenido en B y X pertenece a U2 contenido en W. Entonces, aquí está la intersección de U1 y U2. Y esta intersección, U1 intersectado U2, va a estar contenida en B intersectado W. Y esto prueba que aquí tenemos un intersectado U2 que es abierto en X porque la intersección de dos abiertos es un abierto
y contiene a X. Por tanto, este conjunto que está aquí viene siendo una vecindad de X. Una prueba fácil. Bien, ahora vamos a hacer la definición de lo que es una función continua localmente en un punto X. Entonces tenemos dos espacios, XY, y una función XY, y tenemos un punto X en el dominio, en X. Punto X0 en el dominio. Esta función f se dice continua si dada cualquier vecindad de f de x0 de la imagen, existe una vecindad de x0 tal que f de b de x0 está contenido en b sub f de x0. Podríamos pensar que la continuidad solo depende del punto x0, ¿sí? Pero también depende de todas las vecindades de x0. Entre más vecindades tenga x0 es mucho más fácil encontrar continuidad. Y también depende de la función f. Podríamos decir que si la vecindad de f de x0 es como una puerta, entonces la pregunta es ¿cuántos vecinos puede traer x0 consigo para que a través de f puedan entrar en b de f de x0? Entonces, ¿cuántos vecinos va a traer ese b de x0? Depende del espacio x, depende de la función f. Si f es una función que reduce mucho el dominio, pues vamos a necesitar una vecindad no muy pequeña, puede ser muy grande, ¿sí? Por ejemplo, cuando f es la función constante, pues cualquier vecindad de x0 que traiga va a poder entrar en b de f x0 a través de f, porque f la va a convertir en un solo punto. Pero si f no es la función constante, por ejemplo, y es un espacio y x es un espacio indiscreto, pues encontrar continuidad va a ser más complejo, porque la única vecindad de x0 va a ser todo el espacio x. Y encontrar una función f que transporte todo x para introducirla aquí en b de f x0 va a ser un poco más complejo, ¿sí? Entonces la continuidad depende de las vecindades de x0 y depende de f. Bien. Vamos a probar una caracterización de la continuidad a partir de la continuidad local. Entonces vamos a decir lo siguiente. Sean x, y espacio y f de x, y una función. Entonces f es continua si solo si es continua en cada punto de x. En cada punto del dominio. Podemos recordar el concepto de continuidad cuando una función es continua, no continuidad local, continua. Cuando la imagen inversa de un abierto en y es un abierto en x. Entonces quiero recordarles algo inicial antes de comenzar, y es que la imagen inversa de la imagen directa de A está contenido en A para todo A contenido en Y. Este hecho va a ser fundamental en la prueba. Entonces bien, vamos a suponer que f es continua y vamos a probar que es continua localmente. Para eso tomemos un punto x0 de x, cualquiera, y vamos a probar que es continua. Entonces, por definición, elijamos una vecindad f de x0. Una vecindad de f de x0 y debemos encontrar una vecindad de x0 tal que la imagen de esa vecindad está contenida aquí en b de f de x0. Entonces, por definición de vecindad existe u abierto en y tal que f de x0 está contenido en u, contenido en b de f de x0. Entonces, como f de x0 pertenece a u, entonces x0 pertenece a la imagen inversa de u. Que como f es continua, f a la menos 1 de u es abierto en x. Y por tanto es una vecindad de x0. Porque x0, recuerden el hecho que afirmamos al principio, que dijimos que todo conjunto abierto es vecindad de cada uno de sus puntos. x0 es un punto de f a la menos 1 de u y es abierto, por tanto es una vecindad de x0. Entonces vamos a tomar la vecindad que me exige la definición. Vamos a recordar la definición. Tenemos una vecindad b de f de x0, una vecindad de f de x0, y debemos encontrar una vecindad de x0 que cumple esta
contenencia. La vecindad que vamos a elegir va a ser f a la menos 1 de u, que es una vecindad de x0 porque ya lo hemos explicado. Bien, f de b de x0, si reemplazamos, es f de f a la menos 1 de u. Estoy reemplazando simplemente b de x0 y eso va a estar contenido en u por esta propiedad que tenemos aquí. Estoy aplicándola para a en lugar de u. Estoy reemplazando a por u. Va a estar contenido en u y esto va a estar contenido en b de fx0 por la manera como lo hemos elegido. Luego es continuo en x0. Como x0 es un punto cualquiera, es continuo en todos los puntos. Ahora vamos a suponer que es continua localmente y vamos a probar que es continua, ¿sí? Entonces sea u abierto en y vamos a ver que f a la menos 1 de u es abierto en x. Pero antes vamos a ver esta fórmula que está aquí. Esta contenencia que nos dice que a va a estar contenido en f a la menos 1 de f de a para todo a contenido en x. Y bueno, hagamos la prueba. Vamos a probar que f a la menos 1 de u es abierto en x. Entonces tomemos un x en f a la menos 1 de u. F de x pertenece a u. Si x pertenece a f a la menos 1 de u, entonces f de x pertenece a u. Así, u pertenece a las vecindades de x, por lo que ya hemos dicho, todo abierto es vecindad de cada uno de sus puntos. F de x es un punto de u, por tanto u es vecindad de f de x por ser abierto. Por la definición de continuidad local va a existir una vecindad b sub x de n sub x, tal que f de b sub x está contenido en u. Pero b sub x es una vecindad de x, entonces existe u sub x abierto en x, tal que u sub x va a estar contenido en b sub x. Vamos bien hasta aquí, creo que todo está claro. Por tanto, vamos a tomar todos los u sub x tales que x pertenece a f a la menos 1 de u. Está contenido en b sub x por esta contenencia. Cada u sub x está contenido en b sub x, por tanto toda esta unión está contenida en esta. Pero por esta contenencia que está aquí, b sub x va a estar contenido en f a la menos 1 de f de b sub x. Y todas estas están contenidas en u, por tanto toda esta unión va a estar contenida en f a la menos 1 de u. Y así, f a la menos 1 de u va a ser igual a la unión de todas estas u sub x, pero estas u sub x todas son abiertas. Por tanto, f a la menos 1 de u es abierto por ser unión de conjuntos abiertos. Y así finaliza la prueba. Estoy interesado ahora en ver cómo esa definición de continuidad local coincide con la definición de continuidad que se da en los cursos de cálculos. ¿Sí? En términos de epsilon y delta, esa engorrosa y difícil definición, vamos a ver que coincide exactamente con la definición de continuidad local que hemos dado aquí. Primero vamos a ver este hecho, de que x, si x pertenece a este intervalo abierto, es equivalente a decir que el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta. Y recordemos esto, el valor absoluto de x es menor que a si y solo si x está entre a y menos a. Entonces comencemos. Quiero ver esta equivalencia. ¿Qué quiere decir que x esté en este intervalo? Quiere decir que x está entre el extremo inferior del intervalo y el extremo superior del intervalo. Entonces puedo restar x0 en toda la desigualdad esta sin que se altere. Cuando resto x0, aquí me queda nada más menos delta. Aquí me queda x menos x0 y aquí me queda delta. Y esto por este hecho que está aquí es equivalente a decir que x menos x0 es menor que delta. Como un segundo hecho, quiero ver que el intervalo AB es igual a x0 menos delta más x0 más delta, donde x0 va a ser el promedio de a y b, a más b sobre 2, y delta 0, o delta simplemente delta, va a ser b menos a sobre 2. Entonces vamos a hacer esa cuestión
Vamos a chequear que eso se cumple. Entonces, si x está aquí, es porque x es mayor que el extremo inferior de este intervalo, donde x0 es a más b sobre 2 y delta es b menos a sobre 2 y es menor que el extremo superior. Estoy reemplazando x0 y delta, lo estoy reemplazando aquí en esta desigualdad. Pero esto me da a, entonces x es mayor que a, y esto me da y x es menor que b. Bien, ahora sí estamos listos para probar que la continuidad que hemos definido aquí es la misma continuidad dada en términos de epsilon y delta. Entonces sea f de r en r una función. Puedo poner aquí un intervalo, no cambiará mucho la cosa. Pero voy a poner r para ser un poco más general y a en r. Supongamos que f es continua en a, ¿sí? Según la definición de continuidad local que hemos dado. Si epsilon es mayor que 0, tengo que f de a pertenece a f de a menos epsilon y f de a más epsilon. Y esto es un abierto en R. Estoy hablando con R con la topología usual, de la que hablamos en la tercera clase. Entonces, la topología usual es la generada por los intervalos abiertos. Esto es un intervalo abierto, entonces es un abierto en la topología usual. Por tanto, como f de a pertenece aquí a este intervalo es una vecindad. Recuerden que lo que dijimos al principio, que un conjunto abierto es vecindad de cada uno de sus puntos. Luego existe un intervalo PQ por la definición de continuidad o de continuidad local. Va a existir un abierto que contiene A tal que una vecindad de A, que podemos tomarla de esta forma, tal que la imagen directa de este intervalo va a estar contenido en este otro intervalo más grande. Entonces, vamos a suponer que este es P, aquí está Q y aquí está. Entonces vamos a elegir un delta lo suficientemente pequeño de forma que A menos delta no quede más pequeño que P y que A más delta no quede más grande que Q. ¿Sí? Este delta existe por la densidad de los números reales. Podemos tomar un delta lo suficientemente pequeño, tal que A menos delta, el intervalo A menos delta, A más delta, no se salga del intervalo PQ. Bien, entonces tenemos esto aquí. A pertenece a menos delta, A más delta, y esto está contenido en el intervalo de extremos P y Q. Bien, ahora sí vamos a la definición de continuidad por términos de epsilon y delta. ¿Qué pasa si x menos a es menor que delta? Eso quiere decir que x pertenece a menos delta y a más delta, por este hecho. Por este hecho. Por este hecho. Esto implica que x pertenece al intervalo PQ. Y esta contenencia, eso quiere decir que f de x pertenece a f de a menos epsilon, f de a más epsilon. Y esto es equivalente a decir que f de x menos f de a es menor que epsilon. ¿Qué hemos probado? Que dado un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que x menos a menos delta implica que f de x menos f de a es menor que epsilon. Esta última proposición me da la continuidad local en términos de abiertos básicos. Sean x y espacio y f de x y una función. Vete una base para y x sub 0 en x. Si para cada b en b y f de x sub 0 en b existe b de x sub 0 en n de x sub 0, tal que f de b de x0 está contenido en b, entonces f es continua en x0. Recuerden que la continuidad nos dice que es para toda vecindad de f de x0. Aquí estamos cambiando vecindades por abiertos básicos que contienen a f de x0. Entonces sea b de f de x0 una vecindad. Por definición de vecindad existe u abierto en y tal que f de x0 está contenido en u y esto está contenido en b de f de x0. Por definición de base existe b en beta tal que f de x0 pertenece a b y este b está contenido en u. Sí, pero aquí voy a aplicar la hipótesis. Esto es un abierto básico que contiene a f de x0.
Y por hipótesis, entonces va a existir b de x0 tal que f de b de x0 está contenido en b, este está contenido en u, y este está contenido en b de fx0. Entonces aquí tenemos una vecindad de x0 tal que la imagen directa de f está contenida en b de f de x0. Y eso es la definición de continuidad local. Entonces, si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia, por favor en los comentarios y nos vemos en una próxima sección.